Hola amigos de las pelotas de mi abuelo. Estamos reunidos nuevamente con ustedes, esta vez para traerles una gran final de un campeonato descentralizado que por primera vez puso en el podio de campeón a un equipo de provincias. Campeonato 1976, final jugada a principios del 77 entre el equipo de Pedrito Ruiz, Unión Guaral, contra ese equipo del Sport Boys formado por Gil Scolari, Pedro Bonelli y otros. Entonces, para ir a esa época, no sin antes recordarle que se deben suscribir, compartir y darle like, vamos a ir a través de la máquina del tiempo para recordar aquel año 1976. Acompáñanos. Hola, ya estamos nuevamente acá con ustedes. Año 1976. Un año con una música que sonaba muy bien, con grandes bandas y algunos cantantes que dieron la hora aquel año. Yo particularmente, como muchos, recordamos a The Eagles, que saltó a la fama con aquella bella canción Hotel California, y que posteriormente, a finales del año, se reafirmó con ese otro tremendo golazo que fue New Kid in Town. Escuchemos un poquito de New Kid in Town, mientras recordemos también que en aquella época sonaban otros grandes grupos como por ejemplo Queen, ABBA, estaba Chicago, estaban también algunos cantantes como Tina Charles, Elton John, sonaba también los Bee Gees, y Electric Light Orchestra también nos deleitaba con su gran música, ¿no? Casey and the Sunshine Band hacían bailar a muchos en las discotecas con ese ritmo tan agitado y tan movido. Peter Frampton con su guitarra maravillosa. Y en fin, muchos cantantes como Stevie Wonder y otros, ¿no? Una época en la que yo particularmente me quedo con The Eagles, con New Kid in Town, una canción que verdaderamente marcó historia para muchos, ¿no? Pero no solamente había música, también había cine. Y en el cine podríamos hablar, para no bucear mucho en el tema, con tres películas que en ese momento rompieron la cartelera, ¿no? Por lo menos acá en Lima. La primera, y todos recordamos, Rocky, la primera de Rocky, filmada con el actor principal Sylvester Stallone, dirigida por John Avildsen, ¿no? Rocky rompió la cartelera en todo el mundo, no solamente en el Perú. Fue la película que más recaudó en taquilla, ¿no? Tampoco podemos olvidar a Carrie. Carrie es una película dirigida por Brian De Palma y cuya actriz Sissy Spacek se hizo famosa con aquella interpretación en una película donde también intervino John Travolta en un papel de malo, digamos así, en aquel film. Otra película digna de recordar, El Inquilino de Roman Polanski, donde actuó él como actor principal y también como director, ¿no? Digamos que esas tres películas fueron las que mejor se vieron acá en el Perú, las que más recaudaron y la que más comentarios suscitó en la prensa artística de por entonces, ¿no? Sin embargo, hubieron unos hechos deportivos que sin duda vale la pena citar. Hechos que de alguna u otra manera marcaron una historia, ¿no? Por ejemplo, Félix Suárez, aquel jugador de Alianza Lima, ese año marcó el gol más rápido que se registre en la Copa Libertadores de América. Lo hizo a 6 segundos de iniciar el partido contra el Santa Fe de Colombia, justamente en el marco de la Copa Libertadores de América. Otro hecho importante para destacar fue el fallecimiento por accidente de Roberto Batata, el jugador brasilero que murió al día siguiente de jugar precisamente contra Alianza Lima un partido. Él regresó a su ciudad, quiso visitar a su familia, tomó su auto y tuvo un accidente fatal que le quitó la vida, ¿no? El último gol que hizo precisamente fue, contra la selección peruana en la final de la Copa América del año 1975. En aquella semifinal
que ganamos 3-1, Roberto Batata anota el gol de descuento. Fue el último gol que hizo a un seleccionado nacional con la camiseta brasilera. Pero bueno, además de esto, tenemos, por ejemplo, otra curiosidad. Se formó un combinado entre Alianza Lima y la Unión Huaral para jugar contra la selección norteamericana. Es un partido casi perdido en la historia, en el cual el combinado de Alianza Huaral empató 2-2 contra la selección norteamericana. Un dato curioso, muchos no recordábamos aquel combinado Alianza Huaral que jugaron aquel año 1976. También vale mencionar el accidente que, sin ser fatal, fue terrible, que sufrió Niki Lauda cuando incendió su auto y quedó totalmente desfigurado en el rostro. Sin embargo, reaparecería un par de meses después en los circuitos y con buenas actuaciones, incluso cerrando el año en segundo lugar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora del partido, de lo que pasó con el campeonato descentralizado en 1976. En aquel año, Unión Huaral tenía apenas un par de años en primera división, acababa de ascender el año 74 en la Copa Perú, había hecho un buen primer campeonato, de hecho obtuvo el subcampeonato y jugó la Copa Libertadores de América el año siguiente. El año 75, sin embargo, la actuación fue bastante modesta, no pasó nada, lo cual hizo suponer que Huaral era un equipo que había tenido simplemente un buen año y punto. Pero no fue así, porque el año 1976 Huaral armó un equipo que verdaderamente llamó la atención por su fortaleza, por su buen fútbol, por su capacidad para generar ese fútbol que a todos nos gusta, el fútbol bien jugado, el fútbol de toque, el fútbol donde la pelota era bien tratada y donde había un maestro que se encargaba de ser el director de esta orquesta que fue Unión Huaral. Hablamos de Pedrito Ruiz. Pero para recordar aquel equipo, vamos a citar a algunos de los jugadores y nos vamos a dar cuenta qué tan bien armado estaba este equipo. Estaba, por ejemplo, el Chevo Casuso. Todos sabemos que el Chevo llegó a ser arquero de selección peruana y tuvo una gran campaña como arquero, ¿no? Pero también estaba César Cáceres, Carlos Campaña, Walter Escobar, que fue un zaguero que terminó jugando por Universitario de Deportes y por las selecciones peruanas. Estaba Hipólito Papi Estrada, que se entendía a las maravillas con Pedrito Ruiz y armaban muy buenas paredes y jugaban con mucha facilidad entre ellos. Teníamos a Teodoro Bucci, que acompañaba en esa media cancha, y adelante nada menos que Alejandro Luces, centro delantero que tuvo muchos sobrenombres. Le decían Casareto, le decían el Trompito, y finalmente se quedó con el Torito Luces, un apodo que le puso nada menos que Pocho Rospigliosi, que era encargado, digamos, de poner los apodos a los jugadores de fútbol, ¿no? Alejandro Luces, una gran campaña en Unión Huaral, donde fue su mejor momento, y bueno, ya luego hablaremos un poco más de él, ¿no? Acompañaban a este equipo José Cañamero, otro delantero importante, Luis Pau, que era jugaba atrás, pero también hizo el papel de jugador-entrenador, por lo menos durante buena parte de la campaña de 1976, ¿no? Y también estaba Eduardo Cochoy Rey Muñoz, tremendo jugador que también terminó jugando por Universitario de Deportes, por la selección peruana, y fue todo una figura en aquel cuadro del Unión Huaral y posteriormente en Universitario de Deportes. También estaba Mario Gutiérrez, un centro delantero que también era muy hábil para anotar en el arco ajeno. Ese equipo de Unión Huaral empezó aquel año jugando de visita con Alfonso Ugarte, donde cayó derrotado en la primera fecha, campeonato de 1976. Pero después le tocó jugar alrededor de 7 partidos seguidos en calidad de local, donde se afianzó. Y se afianzó al punto de ponerse muy cerca a los primeros puestos. De hecho, termina la primera rueda en tercer lugar, atrás de Universitario de Deportes y Alianza Lima.
la segunda rueda el equipo responde aún mucho mejor. De hecho, el Unión Huaral comienza a ganar puntos y Alianza Lima, que tiene un cambio de entrenador, que tiene unos problemas, comienza a perder puntos igual que Universitario de Deportes, y los que suben son Boys y Aurich a amenazar a los punteros. A falta de 3 fechas para acabar el campeonato descentralizado, Sport Boys llevaba un punto de ventaja sobre Unión Huaral y jugaban en Huaral, lo cual hacía que ese partido fuera decisivo. Sport Boys consigue un empate de 0-0, con lo cual consigue, por ende, mantener el punto de ventaja sobre Unión Huaral. Quedaban entonces 2 fechas nada más para acabar el campeonato, Boys un punto arriba del Huaral. En la penúltima fecha, sin embargo, sucede algo no previsto. Unión Huaral hace su tarea y derrota a la Alianza Lima por 2-1 en Huaral. En cambio, en Lima, Sport Boys jugaba con el CNI de Iquitos, un equipo que venía tambaleando. Y lo que sucede es que simplemente el equipo del Sport Boys, tras ir ganando 3-1, le voltean el partido 4-3 y pierde el partido con una actuación muy pobre de su arquero el Mono Carrizales, que tuvo un día fatal. A falta de una fecha, tras el triunfo de Huaral y la derrota del Sport Boys, Unión Huaral se pone un punto adelante. Todo Huaral pensaba que el campeonato estaba listo, pero le tocaba enfrentar a Universitario de Deportes en esa última fecha, mientras que el Boys enfrentaba a la Alianza Lima en Lima. Universitario de Deportes va a Huaral, partido disputadísimo. En minuto 32-33, penal a favor de Huaral, lo patea Walter Escobar, experto en patear penales, y pone 1-0 al Unión Huaral. Sin embargo, a falta de 7 minutos, Roberto el Crítico Ceballos empata para Universitario de Deportes y el score terminaría 1-1. Solamente quedaba jugar Alianza Lima con Sport Boys, y Sport Boys hace lo suyo y derrota 3-1 a la Alianza Lima y empata en puntaje al Unión Huaral. En consecuencia, 72 horas para definir el campeonato nacional. Se programó para un día miércoles el partido. El equipo de Huaral vino a Lima acompañado de millares de hinchas. Y por supuesto el Boys también alistó una gran fiesta para celebrar lo que ellos pensaban sería el campeonato de 1976. Era un Boys de primer nivel, ¿no? Por ejemplo, tenía en el arco al Mono Carrizales, tenía a Eduardo Stucchi de zaguero, tenía a Álvaro Reyes de marcador de punta, tenía a Carlos Campaña, tenía también en la volante unos grandes jugadores, como por ejemplo estaba Luis Gil, Pedro Bonelli, Lucho Scolari, tenía una delantera prodigiosa donde estaba nada menos que Guillermo La Rosa, acompañado de Ernesto Labarte, y ya aparecía también Abel Lobatón, el padre del murciélago y del otro crack que jugara hasta hace poco por el Sporting Cristal, Lobatón, ¿no? Ese equipo se enfrentó al Unión Huaral y la final fue a todo dar. El partido en un primer tiempo disputadísimo terminó con un 0-0. Sin embargo, en el segundo tiempo, Mario Gutiérrez, era un 9 bastante efectivo, pone adelante al Huaral por 1-0. Y a falta de 12-13 minutos, desde un tiro de larga distancia de unos 20 metros de Walter Escobar, pone el 2-0 y se armó la fiesta. Unión Huaral campeona, gran fiesta huaralina, primer equipo que no era de Lima que obtenía el título. Unión Huaral, de la mano del gran Pedrito Ruiz, consigue lo que ningún equipo provinciano había conseguido.
El Sport Boys quedó en segundo lugar con otro gran equipo cuyos jugadores ya hemos citado, y lamentablemente para los rosados se quedaron con la fiesta entre los dedos porque no pudieron disfrutarla del todo. Un gran campeonato, un gran Unión Guaral, donde había un Pedrito Ruiz que era toda una estrella. Y para hablarles ahora de un par de jugadores de la época, vamos a comentarles cómo fue la vida deportiva de Pedrito Ruiz y de otro gran jugador, Alejandro el Torito Luces. Pedrito Ruiz. Pedrito Ruiz comenzó a jugar fútbol en el Oscar Berkemeyer allá por el año 1966. Pero un día el Defensor Lima, ese Defensor Lima que tenía JJ Ábalos, Pinocho Urrunaga, ese Defensor Lima donde se jugaba muy bien al fútbol, va a jugar un partido amistoso contra este equipo del Oscar Berkemeyer, y en este equipo jugaba Pedrito Ruiz. El partido termina 3-3 y los 3 goles de Unión Guaral los hace Pedrito Ruiz. En consecuencia, ni tontos ni perezosos, ni cortos ni perezosos, Defensor Lima contrata a Pedrito Ruiz y termina jugando al lado de, como le comentaba, Pinocho Urrunaga, JJ Ábalos, Puchito Oliva. Termina jugando Pedrito Ruiz al lado de ellos entre 1967 y 1971. Ya destacó, en 1972 pasa a jugar por el Juan Aurich, y para regresar posteriormente al Defensor Lima el año 1973. Cuando el Guaral sube a primera división el año 1974, es contratado por este equipo. Él era de la zona, por el equipo naranjero, el equipo del Pelícano, y están sus mejores años ahí entre 1974 y 1982, ¿no? Ahí es donde consigue el subcampeonato el año 74, el campeonato el año 1976, y posteriormente terminaría jugando incluso por la selección peruana, yendo a jugar esa gran final, aunque no participó, no jugó contra Colombia cuando salimos campeones sudamericanos el año 1975. Pedrito Ruiz era un jugador que tenía pues grandes virtudes y también tenía sus defectillos, ¿no? Era un jugador típico de esos que se comenta que no se perdía ni un lunes futbolístico, ¿no? Para él los lunes futbolísticos era tomarse su traguito y todo, ¿no? Tiene algunas anécdotas muy interesantes. Cuentan, por ejemplo, de que Pedrito, la gran final que juega con el Sport Boys precisamente, se jugó un día miércoles, habían jugado el domingo contra Universitario de Deportes y tuvieron que concentrarse en Lima, para lo cual el equipo de Guaral viajó a la ciudad de Lima. El lunes le pidió permiso a los dirigentes de la época, le dijo: voy a visitar un primo, los lunes usted sabe que yo me reúno con mis primos, mis amigos, no se preocupe que no, me tomaré una cervecita. En esa época eran un poco más elásticos, ¿no? Y efectivamente le dieron permiso, se fue a visitar a su primo que vivía muy cerca al Estadio Nacional, en La Victoria, y cuenta de que almorzaron todo, efectivamente, que tomaron una cervecita, 2 nomás, pero hicieron muchas apuestas, porque parece que habían algunos hinchas del Boys, y parece que las apuestas hacían 2 cajas para que el Guaral salga campeón, 2 cajas para el Boys, que si gana, que si pierde. Se habían juntado varias cajas de cerveza, según cuenta el mismo Pedrito Ruiz. Pero eso sí, la condición que pusieron los que apostaban era de que las cervezas se tomaban el mismo día del partido. Así que, llegado el día del partido, las cajas estaban ahí listas, muy cerca del Estadio Nacional, como les he comentado. Gana Guaral 2-0, el último gol lo hace Walter Escobar, faltando unos 13-14 minutos. Y es ahí cuando Pedrito Ruiz pide su cambio. Dice, aparte, Pedrito Ruiz fue bastante bien controlado ese partido. Entonces lo contratan, hacen el cambio, entra Teodoro Bucci y sale Pedrito Ruiz a falta de 15 minutos. Cuando salía de la cancha Pedrito Ruiz, se acordó entonces de esta apuesta que estaba pendiente. Y en lugar de irse de los suplentes o los camarines, se fue corriendo, salió del estadio así como estaba, en ropa deportiva, chimpunes, todo, y embaló cerca del estadio donde estaban sus primos, sus amigos, viendo el partido. Cuenta el mismo Pedrito Ruiz que llegó antes de acabar el partido y pudo ver cómo acababa el partido.
O sea, Pedrito Ruiz vio por televisión cómo acabó el partido en el que su equipo salió campeón a pesar de haber jugado ahí. Una de esas cosas que solamente las podría hacer Pedrito Ruiz. El gran Pedrito Ruiz. Actualmente, ahí está en Huaral, enseñando fútbol a algunos menores y llevando esa vida allá en su casa, como quien dice. Otro jugador importante en Unión Huaral fue Alejandro Luces. Alejandro Luces, también provinciano, era un jugador que vivía en Chimbote, hincha fanático del Galvez de Chimbote. Entonces siempre iba a ver los partidos, siempre estaba atrás de su equipo, del equipo del cual era hincha desde muy niño, ¿no? Entonces simplemente Alejandro Luces llega a este equipo, tanto estar ahí, le vieron las condiciones y llega a jugar en el José Galvez el año 1969. Se queda hasta el año 1972, donde va a la Unión Tumán, donde está el año 73. Ahí, según el mismo Alejandro, se sintió demasiado de repente, como que ya había jugado en primera, que era su objetivo, era su sueño, se dejó estar un poco en disciplina y no tuvo una buena campaña. Sin embargo, va a Laurich el año 1974, donde comienza a tomar las cosas con mucha más seriedad, y el 75, a raíz de que el Huaral ya está en primera división, pasa a ser jugador de Unión Huaral, donde está el año 75, 76, 77, razón por la cual juega esa gran final del 76. Posteriormente pasaría a Universitario de Deportes el año 78 y 79, y de ahí se iría a Chile a jugar por el Green Cross entre el 79 y el 80 y por los Higgins entre el 80 y el 81. Finalmente recalaría en Unión Huaral, donde jugaría entre el 81 y el 84, para pasar al León de Huánuco el año 1985 y terminar su carrera deportiva en 1986 con el Unión Huaral. Alejandro Luces, otro jugador también que nos trae grandes recuerdos con hizo 3 goles por la selección peruana, porque jugó contra la selección peruana, por la selección peruana. Uno de ellos fue un gol muy, muy recordado en una eliminatoria de Mundial el año 1977 contra el equipo de Ecuador, cuando ganamos acá en Lima 4-0. El cuarto gol lo hizo Alejandro Luces. Alejandro Luces, sin embargo, no pudo ir al Mundial de Argentina 78, como tampoco pudo ir Pedrito Ruiz. Y sin embargo, participó con la selección y tuvo otros 2 goles que hizo, uno un amistoso cuando se ganó a Haití en una visita que se hizo a ese país y se jugó la selección ganando allá 3-1 con un gol de Alejandro Luces. Y también hizo un gol a la selección polaca. Un día vino la selección de Polonia acá que nos ganó, pero el gol de honor lo hizo precisamente Alejandro Luces. Alejandro Luces, un jugador que tuvo muchos años en primera división, un jugador que estuvo a punto de ir a aquel Mundial del 78, no pudo conseguirlo, demasiadas estrellas había en ese momento en el equipo peruano, pero nos dio muchas satisfacciones y como contábamos y podemos ver, inolvidable aquel cuarto gol que le hace a Ecuador y que lo gritamos todos en el Estadio Nacional, aquella eliminatoria del Mundial. Bueno, eso fue lo que sucedió el año 1976, además de recordar la vida de estos jugadores. Así que agradeciendo que hayan prestado atención a esta historia, nos vamos a regresar a la época actual, a los días de hoy, para lo último que tenemos que decirle. Regresemos entonces al presente en nuestra máquina del tiempo. ¡Vamos! Listo, ya estamos nuevamente acá tras haber compartido con ustedes este programa. Recuerden, no olviden de suscribirse, no olviden de compartir, no olviden de darnos like. Les agradeceremos sus comentarios, que estaremos dispuestos a atenderlos en la mejor manera posible.
Entonces nos veremos pronto en una nueva oportunidad con un nuevo partido que recordaremos con ustedes. Ha sido un placer compartir esta tarde y nos veremos pronto en la siguiente edición de Las Pelotas de mi Abuelo. Gracias. Chao.